Bienvenidos una vez más a su canal favorito, ese rincón virtual donde desentrañamos las historias más apasionantes, analizamos a los personajes más complejos y, por supuesto, nos emocionamos hasta las lágrimas con esos finales que nos dejan pensando durante días. ¿Cómo están hoy? Espero que listos para sumergirse en una nueva aventura televisiva porque hoy vamos a hablar de una joya que, a pesar de su corta duración, dejó una huella imborrable en mi corazón y sé que también lo hará en el suyo. Hoy les traigo una recomendación muy especial, una de esas series que te atrapan desde el primer minuto y no te sueltan hasta el final. Sí, lo que están pensando, ¿otra serie turca? Pero si son larguísimas. Y tienen razón, muchas de las series turcas son conocidas por sus interminables capítulos y tramas que se alargan a veces más de lo necesario. Pero esta es diferente. Esta es una excepción a la regla. Hoy vamos a hablar de una miniserie, un drama turco adictivo, intenso, lo mejor de todo, de tan solo 12 episodios. Sí, lo oyeron bien, solo 12 episodios llenos de pasión, intriga, romance y giros inesperados. Una historia que te dejará sin aliento y te hará cuestionar tus propias convicciones sobre el amor, la lealtad y el destino. ¿Intrigados? Espero que sí. Porque estoy a punto de revelarles el nombre de esta maravilla que conquistó mi corazón y estoy segura de que también conquistará el suyo. Antes de que empecemos, quiero recordarles que este canal vive gracias a su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de mis análisis y recomendaciones, por favor, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y dejarme un like si les gusta el vídeo. Sus comentarios también son muy importantes para mí. Así que no duden en compartir sus opiniones, sugerencias y recomendaciones en la sección de comentarios. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de este drama turco adictivo de solo 12 episodios de amor intenso. La serie de la que les hablo, y que estoy segura que muchos ya estarán adivinando, es Sasiyet, traducida al español como persona o personalidad. Sí, sé que quizá no suena a una historia romántica empalagosa, pero confíen en mí, el amor, aunque no sea el eje principal, juega un papel crucial en la trama. Pero Sasiyet es mucho más que una historia de amor. Es un thriller psicológico con toques de drama, crítica social y una pizca de humor negro que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer minuto hasta el último. La serie gira en torno a Aga Beyoglu, un jubilado forense que vive solo en Estambul y que recibe un devastador diagnóstico, Alzheimer. Al principio, Aga se siente desesperado y asustado ante la idea de perder sus recuerdos, su identidad, su propia personalidad. Pero, después de la conmoción inicial, Aga tiene una epifanía. Se da cuenta de que esta enfermedad, que lo está despojando de su memoria, también le brinda una oportunidad única, la oportunidad de llevar a cabo una venganza largamente postergada, sin tener que preocuparse por las consecuencias. Sabiendo que su memoria se desvanecerá con el tiempo, Aga decide convertirse en un justiciero, un vigilante que se encarga de castigar a aquellos que se han salido con la suya durante años, a aquellos que han cometido crímenes atroces y han quedado impunes. Pero Aga no es un simple asesino. Su venganza es meticulosamente planificada, cada víctima es cuidadosamente seleccionada y cada crimen es ejecutado con una frialdad y precisión que te pondrán los pelos de punta. Lo más interesante es que Aga utiliza su deteriorada memoria a su favor, dejando pistas crípticas y acertijos para la joven detective Nebra Elmas, una mujer brillante y perseverante que se encarga de investigar los crímenes. Nebra, interpretada magistralmente por Cansu Dere, es una policía atormentada por su pasado, una mujer que lucha contra sus propios demonios mientras intenta resolver los crímenes de Aga. La relación entre Aga y Nebra es uno de los puntos fuertes de la serie. Es una relación compleja y ambivalente, llena de tensión y respeto mutuo. Por un lado, Nebra está decidida a llevar a Aga ante la justicia, pero por otro lado, se siente atraída por su inteligencia, su carisma y su sentido de la justicia, aunque sea retorcido. A medida que avanza la investigación, Nebra comienza a comprender las motivaciones de Aga y a cuestionar su propia moralidad. ¿Es justo que un hombre que está perdiendo la memoria se convierta en juez, jurado y verdugo? ¿O es que la sociedad le ha fallado a estas víctimas, obligando a Aga a tomar la justicia por su mano? Pero la serie no se centra únicamente en la venganza de Aga y la investigación de Nebra. Sasiyet también explora temas como la memoria, la identidad, la justicia, la impunidad, el abuso infantil, la corrupción y la misoginia.
La serie te hará reflexionar sobre la condición humana, sobre la fragilidad de la memoria y sobre la importancia de luchar contra la injusticia. Y ahora, vamos a hablar del amor, ese elemento que, aunque no sea el centro de la trama, le da un toque de calidez y esperanza a esta historia oscura y compleja. A lo largo de la serie, vemos destellos de la vida pasada de Aga, de su relación con su esposa Melek, una mujer hermosa y amable que murió hace años. A través de flashbacks, conocemos la profunda conexión que existía entre ellos, un amor verdadero y duradero que fue truncado por la tragedia. Estos momentos, aunque breves, nos muestran la humanidad de Aga y nos ayudan a entender por qué se ha convertido en el hombre que es. El amor que sentía por Melek es un catalizador para su venganza, una forma de honrar su memoria y de luchar contra la injusticia que la rodeó. Pero también vemos el surgimiento de una nueva conexión, una chispa entre Nebra y Firuz, un joven hacker que ayuda a la detective en su investigación. Firuz es un personaje entrañable, un genio informático con un corazón de oro que se siente atraído por la fuerza y la determinación de Nebra. Su relación es lenta y gradual, construida sobre la confianza y el respeto mutuo. Aunque al principio Nebra se muestra reacia a abrir su corazón, poco a poco se deja llevar por los sentimientos que Firuz despierta en ella. Esta relación aporta un rayo de esperanza en medio de la oscuridad de la trama, mostrando que incluso en los momentos más difíciles, el amor puede florecer. Firuz representa la luz y la inocencia, un contraste con el mundo corrupto y violento que rodea a Nebra. Pero no todo es romance y esperanza. La serie también nos muestra el lado oscuro del amor, la obsesión, los celos y la violencia. A través de la historia de otros personajes, vemos cómo el amor puede convertirse en una fuerza destructiva, capaz de llevar a las personas a cometer actos terribles. Sassillet nos muestra que el amor puede ser tanto una fuente de alegría como de sufrimiento, y que es importante saber discernir entre el amor verdadero y la simple obsesión. La serie no romantiza el amor, sino que lo presenta en toda su complejidad, mostrando sus luces y sus sombras. Ahora, hablemos de las actuaciones. Alok Bilginer, en el papel de Aga Belloglu, ofrece una interpretación magistral, digna de todos los premios que ha recibido por este papel. Logra transmitir a la perfección la complejidad de su personaje, su inteligencia, su carisma, su dolor y su determinación. Su actuación es tan convincente que te hará sentir empatía por un asesino, te hará cuestionar tus propios valores y te hará reflexionar sobre la naturaleza de la justicia. Bilginer no solo interpreta a Aga, sino que se convierte en él, capturando su esencia y transmitiendo sus emociones de manera auténtica y conmovedora. Su trabajo es un verdadero tour de force actoral. Cansu Dere también está brillante en el papel de Nebra Elmas. Logra capturar la fuerza y la vulnerabilidad de su personaje, su inteligencia y su intuición, su determinación y su miedo. Su actuación es sutil y matizada, transmitiendo las emociones de Nebra a través de sus ojos, de sus gestos, de su lenguaje corporal. Dere consigue crear un personaje femenino fuerte y complejo, una mujer que lucha contra sus propios demonios mientras intenta hacer justicia. Su interpretación es un ejemplo de profesionalismo y talento. El resto del elenco también realiza un trabajo excelente, dando vida a personajes complejos y creíbles. Cada actor logra transmitir la esencia de su personaje, haciendo que te involucres en la historia y te preocupes por su destino. La química entre los actores es palpable, lo que contribuye a la credibilidad de la historia. Desde los personajes secundarios hasta los villanos, todos están interpretados de manera impecable. La dirección de la serie también es impecable. Cada escena está cuidadosamente planificada y ejecutada, creando una atmósfera de tensión y suspense que te mantendrá pegado a la pantalla. La cinematografía es hermosa y evocadora, capturando la belleza y la decadencia de Estambul. La ciudad se convierte en un personaje más de la serie, con sus calles laberínticas, sus edificios históricos y su vibrante vida nocturna. La dirección utiliza la luz y la sombra para crear una atmósfera opresiva y misteriosa que refleja el estado mental de los personajes. La música es inquietante y emotiva, complementando a la perfección las imágenes y creando una experiencia audiovisual inmersiva. La banda sonora es un elemento clave para generar la atmósfera de suspense y emoción que caracteriza a la serie. La música se adapta a cada escena, intensificando las emociones y creando una conexión profunda con el espectador. Pero, ¿por qué creo que esta serie es tan adictiva? Creo que la clave está en la combinación de una trama intrigante y bien escrita, personajes complejos y creíbles, actuaciones magistrales y una dirección impecable.
La serie te atrapa desde el primer minuto y no te suelta hasta el final. Cada episodio te deja con ganas de más. Te hace preguntarte qué va a pasar después y te obliga a ver el siguiente episodio. La estructura narrativa está diseñada para mantener al espectador enganchado, con giros inesperados y revelaciones sorprendentes en cada capítulo. Además, la serie aborda temas relevantes y universales, como la memoria, la identidad, la justicia, la impunidad, el abuso infantil, la corrupción y la misoginia. Estos temas te hacen reflexionar sobre la condición humana, sobre la fragilidad de la vida y sobre la importancia de luchar contra la injusticia. Sassy no es solo un entretenimiento, sino una obra de arte que te invita a la reflexión y al debate. La serie plantea preguntas difíciles y no ofrece respuestas fáciles, lo que la convierte en una experiencia intelectualmente estimulante. Y, por supuesto, el hecho de que la serie tenga solo 12 episodios la hace aún más atractiva. No tienes que comprometerte a ver cientos de episodios para disfrutar de una buena historia. Puedes sumergirte en el mundo de Sassy y disfrutar de una experiencia televisiva intensa y gratificante en poco tiempo. La duración limitada de la serie permite que la trama se desarrolle de manera concisa y eficiente, sin caer en rellenos innecesarios. La serie también destaca por su guión inteligente y bien elaborado. Los diálogos son afilados y llenos de significado, y la trama está llena de giros inesperados que mantienen al espectador en vilo. El guión explora la psicología de los personajes de manera profunda, revelando sus motivaciones y sus conflictos internos. La serie no se limita a contar una historia, sino que explora la complejidad de la condición humana. Sassy también es una crítica social mordaz. La serie denuncia la corrupción, la impunidad y la violencia contra las mujeres que prevalecen en la sociedad turca. A través de la historia de Aga y Nebra, la serie expone las fallas del sistema judicial y la falta de justicia para las víctimas. La serie no se limita a mostrar la violencia, sino que la analiza y la cuestiona, invitando al espectador a reflexionar sobre las causas y las consecuencias de la misma. En resumen, Sassy es un drama turco adictivo, intenso, inteligente y emotivo que te recomiendo encarecidamente. Es una joya televisiva que te hará pensar, sentir y cuestionar tus propias convicciones. Si eres fan de los thrillers psicológicos, de los dramas con toques de crítica social y de las historias que te dejan pensando durante días, esta serie es para ti. No se arrepentirán de dedicarle tiempo a esta obra maestra de la televisión turca. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mi recomendación y que se animen a ver Sassy. Estoy segura de que no se arrepentirán. Recuerden que esta serie es mucho más que un simple entretenimiento. Es una obra de arte que te hará reflexionar sobre la condición humana y sobre la importancia de luchar contra la injusticia. Para recapitular, hablamos de Sassy, un drama turco de solo 12 episodios que combina thriller psicológico, drama, crítica social y una pizca de romance. Destacamos la brillante actuación de Haluk Bilginer y Cansu Dere, la impecable dirección y la trama intrigante que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer minuto hasta el último. Subrayamos los temas relevantes que aborda la serie, como la memoria, la identidad, la justicia, la impunidad, el abuso infantil, la corrupción y la misoginia. Y, por supuesto, mencionamos el factor clave que la hace tan adictiva, su corta duración. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de mi análisis y mi recomendación. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y saber que puedo inspirarlos a descubrir nuevas historias y nuevas culturas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Han visto Sassy? ¿Qué les pareció? ¿Qué otros dramas turcos me recomiendan? Déjenme sus comentarios en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y, por último, pero no menos importante, quiero recordarles que este canal vive gracias a su apoyo. Si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y síganme en mis redes sociales para estar al día con todas mis novedades. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya saben, si buscan un drama turco adictivo, inteligente, emotivo y de corta duración, Sassy es la opción perfecta. No se lo pierdan. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de pasión turca, siempre es más emocionante. Hasta la próxima, mis adorados adictos al drama turco.